Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un cuento corto de Juan Rulfo que se llama No oyes ladrar a los perros, que de hecho ustedes me dejaron un día en la casilla de los comentarios y como no me había leído ese cuento, decidí ir a leerlo y me encantó. Así que vamos a hacer el análisis de este cuento, de este importantísimo escritor mexicano, por supuesto, el escritor de otra obra súper importante llamada Pedro Páramo, que indudablemente marcó un antes y un después en la literatura y que de hecho fue una de las influencias más importantes para que Gabriel García Márquez escribiera 100 años de soledad. Así que si eres amante de la obra de Juan Rulfo, te va a encantar este video. Vamos obviamente a hacer la lectura del cuento, vamos a encontrar las figuras retóricas, vamos a analizar los temas, todo desde cero. Así que si están tomando un curso de literatura y probablemente por eso estás aquí, te va a ayudar muchísimo el video porque todas las técnicas que voy a explicar hoy se pueden aplicar al análisis de cualquier cuento. También si en este momento estás tomando un curso de literatura, de análisis crítico de obras literarias, si estás elaborando un ensayo y no sabes por dónde empezar porque te cuesta mucho trabajo hacer una buena introducción, con un gancho, con una tesis que luego debes respaldar obviamente a través de argumentos en todo el desarrollo, si te cuesta mucho trabajo extraer citas directas o citas indirectas o construir citas parafraseadas, porque el parafraseo a veces es difícil. También si te cuesta elaborar una buena conclusión, que tenga una excelente lista de referencias, siguiendo normativa APA o normativa MLA, yo puedo ser la solución a tu problema. Puedes contratarme como tutora completamente personalizada. Es muy sencillo, te vas al botón unirme al lado de suscribirme y seleccionas el nivel de membresía que te interesa. Hay diferentes niveles, te puedes unir al primero, $99.99 al mes, que te da acceso a 5 horas de clase conmigo vía Meet en tiempo real. Puedes unirte a mi nivel de 249, que te da acceso a 10 horas, el nivel de 399 o el nivel de 499 y así sucesivamente, en dependencia de tu necesidad. Casi todos mis estudiantes inician en el nivel de 99.99 y si necesitan más horas, pues se mueven a los otros niveles. Así que te invito a tenerme como tutora completamente personalizada. Igual si estás haciendo una tesis de culminación, de maestría, de doctorado y necesitas una tutora que te acompañe en delimitar el problema de investigación, hacer una introducción, antecedentes, justificación, evidentemente marco teórico con normativa APA o normativa MLA, si en este momento necesitas hacer un buen marco metodológico y no sabes por dónde empezar, si estás diseñando instrumentos, no sabes cómo aplicar esos instrumentos, procesar los datos, elaborar buenas conclusiones, recomendaciones y lista de referencias, igual con todo gusto puedo ayudarte. Es muy sencillo, solamente te unes a mi canal de YouTube y luego me mandas un correo a espanolencasalatinoamerica@gmail.com. Si ya me puedes mandar el sílabo de la asignatura, lo que llevas trabajado, sería mucho mejor para optimizar el tiempo. También es muy importante que recuerdes que yo vivo en Centroamérica, por tanto es muy probable que si vivas en los Estados Unidos tengamos de 2 a 4 horas de diferencia. Si vives en Francia puede ser que tengamos 8 horas de diferencia y si vives en Corea del Sur puede ser que tengamos 20 horas de diferencia. Entonces keep that in mind porque es importante que nos pongamos de acuerdo en el tema del horario, ¿no? Siempre les hago el chiste de que a veces he estado en las llamadas y digo, no llegó el estudiante. Y bueno, me desconecto, doy 15 minutos y no llega. Y de pronto a la hora o las 2 horas me cago en correo. Profesor, estoy en la llamada. Entonces, ¿por qué? Porque no tomamos en cuenta este tema de los usos horarios, que es importante para que podamos optimizar el tiempo. También quiero agradecer a todas las personas que envían su donativo a este canal todos los meses. Muchas gracias a Janet, a Planeta Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. Si cualquiera de ustedes quiere donar a este canal es muy sencillo, solamente se van al botón unirme y seleccionan mi nivel simbólico de $2.49 para que ustedes puedan donar y apoyar la creación de contenido de español en casa. Esto es un proyecto educativo autosostenible. Yo no recibo apoyo de ninguna organización, eso me permite tener mucha libertad creativa. Yo elijo todo el contenido de mi canal, lo edito. Así que bueno, si ustedes quieren apoyar este esfuerzo, pues lo pueden hacer uniéndose a mis niveles inferiores. Y les recuerdo, como siempre, que si están elaborando ensayos, análisis crítico de obras literarias, si están redactando párrafos, editando textos, creando poemas, analizando poemas,
o elaborando tesis de investigación y pues la estás pasando mal y estás a punto de reprobar ese curso, pues yo te puedo ayudar. Recuerda que muchas veces lo único que necesitamos es una guía. Tal vez es overwhelming la cantidad de información que estamos recibiendo ahora, sobre todo en los cursos de AP Spanish Literature. Yo sé que es mucho, pero pues a lo mejor lo que necesitas solo es un poquito de ayuda. Así que recuerda eso. Y también que brindo mis asesorías en español o en inglés. Así que si tu español es muy bueno, no te preocupes porque igual te puedo atender, nos podemos comunicar en inglés y es importante que también eso ustedes lo sepan. Por ejemplo, en los Estados Unidos se estila mucho combinar en las asignaciones algunas cosas en español, algunas cosas en inglés, fuentes literarias en español, fuentes literarias en inglés. Así que en ese sentido no te preocupes porque yo te puedo atender y de hecho mi mención es en enseñanza del inglés cuando estudié la carrera de Ciencias de la Educación. Bueno, vamos a movernos entonces primero a los pasos que tienes que seguir a la hora de analizar un cuento. Lo primero es dar datos biográficos importantes del escritor, porque muchas veces el escritor toma aspectos de su propia vida y los mete en su obra. Esto lo vemos claramente en muchas obras como Pedro Páramo, también No oyes ladrar a los perros, porque una de las cosas que marcó la vida de Juan Rulfo fue el asesinato de su padre cuando él era un niño pequeño. Entonces, este dato lo vamos a ver transversal a lo largo de muchas obras literarias y va a ser importante porque, por ejemplo, en Pedro Páramo, que es su obra más genial, y si no lo han leído, cuando termine el video vayan a leerlo, lo pueden descargar en PDF, vemos que Juan Preciado está buscando a su padre, ¿no? Y el padre lo ha tenido abandonado, entonces se ve mucho ese aspecto de las relaciones familiares. Y es porque en la biografía de Juan Rulfo hay estos datos interesantes. Él nació en Jalisco, orgullosamente mexicano. Su familia perdió sus tierras durante las reformas agrícolas de la Revolución Mexicana, por lo cual él siempre fue muy crítico de la revolución. Esto lo vemos claramente en Pedro Páramo, donde el cacique, ¿no?, que es el padre de Juan Preciado, es un hombre corrupto que le da dinero a los revolucionarios para que no le toquen sus tierras. Entonces él siempre abordó estas problemáticas muy mexicanas, los aspectos negativos de la revolución. Él mismo decía, y coincido, en que no se soluciona nada porque a ciertas personas le quites la tierra y se lo deja a otros. O sea, es un problema mucho más complicado y darle tierras a alguien no basta para realmente apoyarlo y que salga adelante. Entonces él siempre fue muy crítico de muchos aspectos políticos y sociales de su país. Quedó huérfano, lo que les comentaba, a edad muy temprana. Su padre fue asesinado en una situación muy complicada, luego su madre murió y desafortunadamente Juan Rulfo quedó huérfano muy pequeño. Y por eso me gusta mucho su vida porque es un ejemplo de superación, o sea, una persona que lo perdió todo, que tenía menos 20 y a pesar de eso fue capaz de crear maravillosos universos como Pedro Páramo. Así que mucho crédito para este escritor que inició su vida de una manera oscura, de una manera complicada, pero que va a lograr tener gran éxito a través del excelente manejo de la literatura. Porque cuando uno lee Pedro Páramo, es una novela loca, me recuerda un poco a Everything Everywhere, una película excelente que acaba de ganar el Oscar este año. Si no la han visto, véanla, por favor. Me recuerda porque es ese juego, ¿no?, de narradores muy hábilmente hecho. Hay partes de la novela en que no entiendes qué es lo que está pasando. Y eso es genial porque es una novela muy refrescante. En la escuela donde vivió Juan Rulfo, que era obviamente un orfanato, él va a contar, porque me vi una entrevista para este en vivo y también ustedes saben que yo tengo la vida de Juan Rulfo en este canal, que él sufrió maltrato físico y psicológico en este internado y lo describió como el peor momento de su vida. Y bueno, debe haber sido así. De hecho, en ese internado él solamente tenía un petate donde acostarse. Un petate es como una especie de hamaca que pones en el piso, ¿no? Como una cama improvisada. Ok, lo digo este dato para las personas que ven este video y seguramente están en los Estados Unidos y no saben qué es un petate, ¿no? Es como una especie de camita donde uno se acuesta, pero es muy incómoda, es muy dura. Además en ese pequeño lugar pues tenían un sitio donde colocaban sus poquitas pertenencias. Imagínense, niños huérfanos, seguramente habrán tenido muy poco, tal vez una muda de ropa, unos zapatos. Entonces él tuvo una niñez muy dura, muy difícil y el tema de la muerte de su padre es algo que lo afectó mucho, como es lógico.
no solo porque nació sin esa figura paterna, sino porque vamos a ver constantemente en su obra literaria estas alusiones a un padre muerto o a un padre ausente, y sus personajes van a sufrir lo que esto conlleva, ¿no? Porque obviamente crecer sin padre o crecer sin madre es algo que te marca a lo largo de toda tu vida. Dato curioso también, era una persona solitaria, no le gustaba dar entrevistas. De hecho, vi una entrevista donde el periodista le hizo algunas preguntas sobre su vida privada y él se molestó, no le gustó eso, pero bueno, evidentemente como escritor galardonado, premiado, me imagino que a la hora de sacar un libro él tenía que hacer giras de prensa y era lo que le disgustaba. En 1940 él viaja por México, toma muchas fotografías de los paisajes y de las culturas autóctonas, porque él creía firmemente que la mejor manera de rendir tributo a México era meter en sus obras la cultura mexicana. Y obviamente estoy totalmente de acuerdo. Me recuerda un poquito su escritura a Carlos Fuentes, no porque el estilo sea igual, porque el estilo de Juan Rulfo es un poco más coloquial y el de Carlos Fuentes es un poco más trabajado, obviamente porque Juan Rulfo fue autodidacta. En cambio, Carlos Fuentes estudió en los Estados Unidos, tuvo acceso a una mejor educación. No significa con eso que uno haya sido mejor escritor que otro, sino que obviamente Carlos Fuentes tenía influencias mucho más pulidas, era políglota, y Juan Rulfo pues la tuvo muy complicada en su vida. Incluso escribir para él fue difícil porque él tenía que congeniar su función como literato también con otros trabajos para poder sobrevivir. Ustedes saben que sobrevivir y vivir de la literatura en Latinoamérica es sumamente difícil, así que él nunca se pudo dedicar de lleno solamente a escribir, y creo que esa fue una de las razones por las cuales no dejó tantas obras en comparación con otros escritores como Octavio Paz o el mismo Carlos Fuentes. Trabajó como etnógrafo en el Instituto Nacional Indigenista de México y esto le permitió viajar a lo largo de diferentes estados, conocer muy bien la cultura mexicana. Y por supuesto es imposible hablar de este maravilloso escritor llamado Juan Rulfo sin mencionar su famosísima, disruptiva y loca novela llamada Pedro Páramo, la cual le valió enorme reconocimiento internacional en un momento en que todavía el realismo mágico prácticamente no existía, conocido como movimiento. O sea, él fue previo a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a Isabel Allende, y fue el primero que introdujo estos aspectos mágicos, fantásticos, ¿no? Porque hay cosas dentro de la novela que imposible que hayan pasado, ¿no? Entre otras cosas, que bueno, sé que spoiler alert, porque siempre me dicen que barbaridad, arruinar la novela, no es eso. Lo que pasa es que cuando se analiza una novela es imposible no decir el final. Entonces, vemos claramente en esa obra, después que llevamos un rato leyéndola, que el personaje principal en realidad está muerto. Entonces, él juega con la muerte. Y ustedes saben que es un aspecto también muy interesante dentro de la cultura mexicana, que no se ve como algo negativo. En México se celebra el Día de los Muertos, entonces perciben la muerte de una manera diferente, como el paso a una nueva vida, como el encuentro, ¿no?, con las familiares en algún momento de la vida. En México tienen esta cultura, un poco esta costumbre de Halloween. Entonces, ellos le llaman el Día de los Muertos, pero básicamente es lo mismo. Entonces, esa presencia de la muerte la vamos a ver en Pedro Páramo y en la mayoría de los cuentos de Juan Rulfo. Normalmente sus cuentos no tienen final feliz, no son cuentos románticos, sino más bien son cuentos muy crudos, a como ustedes van a ver hoy en este cuento que se llama No oyes ladrar a los perros. Luego del gran éxito, del éxito arrollador que tuvo su novela Pedro Páramo, él decidió, curiosamente, retirarse de la literatura. Y cuando lo entrevistaron al respecto, él dijo que no se consideraba capaz de crear otro universo como el universo de Comala, como la gran obra de Pedro Páramo. Y bueno, pues en realidad también hay que mencionar, aunque él no lo dijo, que el aspecto económico debe haber influido, porque recordemos que él no tenía padres, no tenía hermanos, y por tanto él tenía que trabajar para vivir. O sea, él no se podía dar el lujo de encerrarse un año para hacer otra novela. De hecho, Pedro Páramo se escribe en una condición ideal en que él gana una beca y esa beca lo mantiene durante un año para que él cree la obra Pedro Páramo. Entonces, en lo personal, yo creo que fue, sinceramente, un aspecto económico, que no hubo personas que lo apoyaran para que él pudiera seguir escribiendo y él tenía que trabajar. En Pedro Páramo vemos cómo Juan Preciado decide ir a buscar a su padre. Este tema de la presencia del padre
que va a ser transversal a lo largo de toda su obra. Vamos a ver ese vacío que él siente por la pérdida del padre. Vamos a ver aquí en No oyes ladrar a los perros un padre que tiene relaciones muy complicadas con su hijo. Y esto lo vemos también en Pedro Páramo, donde el personaje principal decide ir a buscar a su padre una vez que muere su madre y descubre que su padre era un hombre tremendamente cruel, violento, que abusaba de las mujeres, que solo tuvo un amor en su vida. Vamos a ver diferentes tipos de narradores, vamos a ver saltos al pasado, flashback, saltos al presente, forward, hacia adelante también. Y él va a descubrir que incluso tiene hermanos porque su padre era un terrateniente, dueño de todas las tierras de Comala, y era un hombre que le gustaba estar con muchas mujeres, y él va a darse cuenta que incluso tiene hermanos, ¿no? Está muy buena la novela y se las recomiendo. Yo en mi canal tengo un análisis de ese maravilloso universo de Comala. Y universo de Comala porque aunque se llama Pedro Páramo, la historia se transcurre en Comala. Bueno, hablemos un poquito de su carrera literaria, que también es otro paso importante a la hora de analizar un cuento. Es sin duda el escritor mexicano más influyente dentro del realismo mágico. Yo diría incluso que más influyente que Carlos Fuentes, porque él inició estos aspectos de contar cosas fantásticas e imposibles e incorporarlos dentro del cuento como si fueran cosas normales, ¿no? Por eso vemos que de pronto estamos leyendo Juan Preciado y se le han aparecido no sé cuántos personajes y luego descubrimos que todos están muertos. Entonces, vemos estos aspectos mágicos que luego van a influir a escritores muy importantes, sobre todo a Gabriel García Márquez, que dijo que cuando él leyó Pedro Páramo no lo podía creer. O sea, un amigo le llevó la novela y le dijo, tienes que leerte esta novela de un mexicano llamado Juan Rulfo, y dice que Gabriel García Márquez agarró el libro, lo empezó a leer, no lo podía dejar de leer y pasó toda la madrugada leyendo, y una vez que lo terminó se quedó impresionado. Esta novela lo va a impactar mucho y por eso Juan Rulfo va a ser una de las influencias más importantes de Gabriel García Márquez para escribir su obra Cien años de soledad, que obviamente años después, junto con el resto de su obra, lo haría ganar el Premio Nobel de Literatura. Entonces, una influencia importantísima. Su obra refleja el habla popular del pueblo mexicano y las desgracias acontecidas durante la Guerra Cristera, que fue una lucha entre el gobierno y la iglesia en la que el pueblo defendía la religión católica. Va a hablar mucho también de la Revolución Mexicana de una manera muy crítica. Solo publicó, les decía, 2 obras literarias, El llano en llamas, al que pertenece este cuento que vamos a leer hoy, en 1953, y luego va a publicar Pedro Páramo en 1955. El llano en llamas va a ser una recopilación de cuentos, y eso es una ventaja porque ahora que la gente lee poco, leerte a Juan Rulfo es fácil porque los cuentos son cortitos. Y Pedro Páramo, que es una novela, bueno, la única novela que publicó y una obra súper lograda en 1955. Y Pedro Páramo es una novela, les decía, con muchos aspectos mágicos realistas, que tuvo una enorme influencia en los escritores del boom, no solo en Gabriel García Márquez, sino también, creo yo, en Isabel Allende, porque vemos ese estilo mágico de contar las cosas fantásticas como si fueran algo normal. Y esto es pregunta de examen. ¿En qué corriente literaria está enmarcada el cuento No oyes ladrar a los perros? En la corriente literaria del realismo mágico, aunque fue un poquito antes del realismo mágico, pero aún así ya es de los principales escritores que comienzan a narrar eventos paranormales o eventos que a cualquiera le sorprenderían como algo común y corriente, ¿no? Entonces nunca vemos a nadie sorprenderse porque una mujer suba al cielo y se vuelva virgen, tampoco porque alguien tenga el pelo verde de nacimiento, que los niños nazcan con cola de cerdo, ¿no? Son cosas pues que se perciben como normales. Bueno, ahora otra cosa bien importante, este tema del boom latinoamericano, ¿okay? Del cual se considera que Juan Rulfo fue de los primeros exponentes. Aquí en la fotografía vemos a algunos escritores, a Carlos Fuentes, a Mario Vargas Llosa, vemos a Gabriel García Márquez, ¿no? Que son representantes del boom latinoamericano. Hay autores que consideran que Juan Rulfo fue prácticamente el primer escritor del boom. Hay quienes dicen que el boom fue después de él, pero sí es importante que él participa, es parte de este boom latinoamericano, donde comienzan a escribirse grandes novelas dentro de nuestra región. Por primera vez estas novelas reflejan las problemáticas de Latinoamérica, la pobreza, la corrupción, las tiranías, que era algo que antes no pasaba. Las novelas venían de Inglaterra, venían de los Estados Unidos, y recordemos por ejemplo a Ernest Hemingway o a la misma Emily Dickinson,
o a Charles Dickens, o Jane Austen, o Charlotte Bronte, ¿no? Esas maravillosas novelas que venían y por tanto retrataban otras sociedades. Entonces, lo importante del boom latinoamericano es que fue un periodo de gran producción de escritores de Latinoamérica, hablando de problemáticas de Latinoamérica, donde los personajes además son muy latinos, y fue una explosión de literatura que ocurrió entre los años 60 y los años 70, donde se emplearon nuevas formas de narración literaria. La mayoría de los países latinoamericanos en ese momento habían sufrido dictaduras, golpes de Estado, había habido una intervención de parte de los Estados Unidos en la política latinoamericana y por eso la mayoría de los escritores del boom eran de estilo de izquierda, eran comunistas. Una de las personas que fue abiertamente comunista y luego decidió cambiar de bando fue Mario Vargas Llosa. Esto lo vemos claramente en su obra El pez en el agua y en otras obras también, y se dice que esa fue una de las razones por la cual Mario Vargas Llosa se peleó a puños con Gabriel García Márquez, a quien dice que tuvo que ver que Gabriel García Márquez le dijo algo a la esposa de Vargas Llosa. Bueno, no lo sabemos mucho, pero sí que la mayoría de estos escritores, aunque tuvieron una inclinación a los partidos de izquierda, algunos decidieron cambiar esta inclinación. Bueno, el realismo mágico es una forma narrativa, les comentaba, en la que se mezcla la realidad con la fantasía. Hay muchísima mitología, hay espíritus, hay magia. Incluyen muchos juegos de narración, o sea, primer narrador, segundo narrador, narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista, o sea, una multiplicidad de voces dentro del cuento. El tiempo normalmente no es lineal porque hay muchos saltos hacia atrás, hay incluso realidades alternas. Eso lo vemos en La noche boca arriba de Cortázar, de Julio Cortázar, donde vemos realidades alternas, y es lo que yo siempre he dicho, que ya no hay nada nuevo que crear realmente, y lo que pueden hacer las personas actualmente es rescatar este tipo de novelas. El mismo cine es producto de la novela. Ahí en Everything, Everywhere ustedes ven realidades alternas, un mismo personaje navegando entre realidades. Si no la han visto, véanla, porque me encantó la película, es de las mejores películas, la mejor película del año. Pero eso que vemos ahí, que nos parece muy novedoso y todo lo demás, que es novedoso porque está en Hollywood, en realidad ya se hizo hace mucho tiempo en la novela. En este tipo de obras del boom latinoamericano se presentan los temas de la identidad, el mestizaje, la realidad política y social que hay en nuestros países, y también, por supuesto, se critica el abuso de poder, la injusticia y los temas de la corrupción, ¿no? En ese momento, el mundo literario volteó la mirada hacia Latinoamérica porque fue un periodo de gran producción, se estaban elaborando muchas novelas aquí. Habían también casas editoriales en los Estados Unidos que estaban apoyando la creación de contenido en Latinoamérica. Recuerden que crear una novela es difícil, entonces estas casas editoriales le emitían contratos a escritores como Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez, y los mantenían durante el tiempo que ellos estaban escribiendo. Y esto fue muy, muy importante porque gracias a eso es que todos estos escritores, la inmensa mayoría, ganaron el Nobel y además pudieron producir muchísimas obras literarias. Oportunidad que, por desgracia, no tuvo Juan Rulfo, y yo creo firmemente que esa es la razón por la cual él no siguió escribiendo, porque no lograba vivir de la literatura. Otra cosa importante es que este apoyo de las casas editoriales latinoamericanas, que conocían muy bien cómo funciona la mercadotecnia, la publicidad, se encargaron de, además de dar apoyo económico a estos escritores, y esto es muy importante, hacer un poderosísimo plan de marketing y publicidad, por lo cual estos escritores comenzaron a dictar conferencias, a viajar al extranjero, o sea, salieron de la frontera de sus países, de Colombia, de Perú, en el caso de Mario Vargas Llosa, Colombia en el caso de Gabriel García Márquez, y comenzaron a viajar a otros países, a ejecutar estos planes de marketing. Además, estas casas editoriales hacían eventos. En muchos de estos eventos había firma de autógrafo, y esto que ahora pareciera común, en ese momento era algo novedoso, porque desafortunadamente en Latinoamérica, como no hay mucho desarrollo del mercado editorial, muchas veces las editoriales creen que solo es producir el libro, o que el libro sea bueno, que la idea sea buena. Eso es
guste, pero hay que hacer poderosísimos planes de marketing donde los escritores vayan a universidades, dicten conferencias, firmen autógrafos, entrevistas y indudablemente en ese momento el apoyo de las casas editoriales norteamericanas fue esencial para el éxito de estos escritores. No estoy diciendo que no tuvieran talento, tenían un enorme talento, pero fue muy importante que hubiera una simbiosis con casas editoriales que tenían muy claro cómo funciona el mundo de la literatura. Y yo siempre lo he dicho, es un 50% de trabajo duro, pero todo es un 50% de marketing. Los novelistas latinoamericanos en ese momento se hicieron mundialmente famosos a través de sus escritos, que incluyeron cuentos, novelas, llegaron por primera vez al mercado europeo y estadounidense con un éxito enorme y muchos de ellos, como les decía, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, ganaron el máximo premio de la literatura, el Nobel, y por cierto felicito a Mario Vargas Llosa porque fue admitido a la Real Academia Francesa. Me parece un gran logro que debemos celebrar todos como latinoamericanos, no solo porque ha tenido una carrera muy longeva, siempre se ha mantenido escribiendo al pie del cañón, sino también porque Mario Vargas Llosa creo que ha podido insertar en sus novelas la realidad latinoamericana y además pues él es el primer escritor de habla española que logra entrar a la Academia Francesa. Ya sabemos que él es parte de la Academia Española de la Lengua, por supuesto, pero es un gran logro y nos unimos a la celebración que seguramente está teniendo Vargas Llosa en este momento. Bueno, sé que me extendí, pero son cosas que a mí me interesan y me apasionan. Los temas de la obra, vamos a ver primero dentro del tiempo y del espacio, que estos son los grandes temas que hay dentro de las obras literarias. Vamos a ver sobre todo el individuo y su entorno, ¿no? Porque vamos a ver la relación entre un padre y su hijo y vamos a ir descubriendo a lo largo de la lectura por qué el padre siente resentimiento hacia este hijo. Vamos a ver, obviamente, las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, la amistad y, por otro lado, la hostilidad, el amor y el desprecio, porque este padre le va a reclamar a este hijo que se ha dedicado a ser un bandolero, ¿no? Una persona de más, un criminal que va a robar, va a matar. Entonces vamos a ver, por un lado, el amor, porque él lo está llevando a recibir asistencia médica, pero también vamos a ver los reclamos de ese padre que está molesto con el hijo por la vida que ha llevado, ¿no? Vamos a ver los aspectos de la comunicación o la falta de comunicación. Vamos a ver el individuo y su relación con la comunidad, porque él va a mencionar incluso al padrino de su hijo, el cual fue víctima de los actos delincuenciales de su hijo. Entonces, vamos a ver esta relación del individuo con la comunidad. Vamos a ver, por supuesto, las relaciones de poder entre el padre y el hijo. El padre, por supuesto, al ser padre, está en una posición de cierta autoridad ante el hijo. Vamos a ver las relaciones familiares, que siempre son complicadas. Y pues, teniendo claro eso, vamos a movernos al cuento, que se llama No oyes ladrar a los perros, por Juan Rulfo, ¿no? Entonces, vamos a leer una parte y luego vamos a hablar del texto, ¿no? Dice así: tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada, ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien, no se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose hacia arriba, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sombra tambaleante. La luz venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Entonces, algunos datos importantes aquí, vean que se aplica la técnica literaria de la in media res, porque inicia la narración en medio de la acción. Fíjense que no nos han presentado a los personajes, no sabemos lo que está pasando, sino que inicia en el medio de la acción. O sea, el tiempo no es prácticamente lineal, sino que inicia en medio de esta situación de la cual no conocemos nada. También se nombra al hijo, que se llama Ignacio, y dato curioso, nunca se va a nombrar el nombre del padre, ¿no? Solo vamos a saber el nombre del hijo. Luego vamos a ver mucho simbolismo en el título, que luego va a aparecer constantemente, va a ser el leitmotiv. El leitmotiv es esa idea que se repite a lo largo de una narración. En este caso es no oyes ladrar a los perros. Y no oyes ladrar a los perros representa la esperanza porque ellos están buscando un pueblo cercano, porque el hijo, o sea, Ignacio,
necesita recibir apoyo médico y por tanto el hecho que aparezcan perros ladrando, que se escuchen perros ladrando, significa que han llegado a un pueblo. Entonces, ese ladrar de los perros, que además es el título del cuento, representa la esperanza. Luego vamos a ver aquí la técnica narrativa del diálogo, que revela el hablar de los personajes y que también nos indica el estatus social del personaje. Vamos a ver obviamente que son personas pobres, ya lo podemos intuir, vamos a leer más adelante, pero ellos son tan pobres que en el pueblo donde viven no hay un doctor, entonces por eso es que el padre está cargando al hijo y lo está llevando a buscar un doctor. También vemos simbolismo porque el padre carga al hijo y por eso es una sola sombra. Aquí lo dice claramente, la sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba a abajo. Entonces aquí hay una clara personificación de la sombra como si fuera un ser humano que se va moviendo y hay mucho simbolismo porque vean que es una sola sombra. Deberían ser dos sombras. Si dos personas van caminando en la noche, se proyectan, por ejemplo, dos sombras en la calle, pero se proyecta una sola sombra. Entonces, esto también es muy importante porque indica que el padre y el hijo están fusionados por alguna razón que todavía no sabemos, pero que ambos constituyen una sola sombra. It's really weird, es extraño esto y es importante prestar atención a estos datos que ya nos van revelando lo que va a pasar luego. Además, luego dice, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo. Esto es una clara antítesis, ¿no? Que refleja esta dualidad, disminuir es lo contrario de crecer. Ahí está fuertemente la figura literaria de la antítesis. Según avanzaba por la orilla del arroyo, era una sombra tambaleante. Entonces vemos aquí otra personificación, ¿no? Porque la sombra además es larga, es negra. Aquí hay un epíteto también que dice que la sombra es larga, sombra larga. Entonces aquí tenemos un epíteto, creo que no lo marqué, pero aquí se los pongo, es un epíteto, que siempre es ese adjetivo que nos ayuda a describir y a dar características importantes de los sustantivos comunes. Luego dice, la luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Vean ustedes aquí el símil o comparación y vemos el tema del leitmotiv que también está representado, además de ese título de No oyes ladrar a los perros, la luna, porque la luna va a aparecer constantemente a lo largo de la narración. Y eso es el leitmotiv, ¿no? Una reiteración de idea, que puede ser una imagen visual, que puede ser una expresión, pero que se repite constantemente. Vamos a ver, la luna aparece en múltiples ocasiones, es un leitmotiv. Y el segundo leitmotiv, que tiene un fuerte simbolismo, es el título, No oyes ladrar a los perros. Lo vamos a ver repetido a lo largo de la obra, ¿no? Entonces, aquí hay un simbolismo de la luna, como si los estuviera siguiendo, y les decía aquí claramente el símil o comparación. Luego dice, ya debemos estar llegando a este pueblo. Ignacio, tú que llevas las orejas de afuera, fíjate a ver si no oyes ladrar a los perros. Ven nuevamente la repetición esa de ese leitmotiv. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada, me estoy cansando, bájame. Mucha información aquí. Vean ustedes que tenemos una sinécdoque cuando dice tú que llevas las orejas de fuera. La sinécdoque es cuando en vez de referirnos a todo un personaje nos referimos a una parte, ¿no? Nos referimos a su boca, a su pelo, a sus uñas, a sus ojos, ¿no? Entonces vemos aquí a las orejas, ¿no? Y le está diciendo que tú que vas un poco más concentrado, presta atención si oyes el ladrar de los perros. También vemos los regionalismos, que cuando dice detrásito es un poquito detrás, ¿no? Sobre todo para la gente que nos ve desde Europa o de los Estados Unidos, donde es muy común hacer maestrías en literatura latinoamericana, en literatura española. No son palabras que muchas veces uno lee y no entiende. Entonces, detrásito es un regionalismo, una palabra muy mexicana. También es importante porque nos refleja el estatus social al que pertenecen los personajes, ¿no? Son personas pobres. Vemos una apóstrofe cuando el padre le habla directamente al hijo y le dice, acuérdate, Ignacio, ¿no? Recuerden que la apóstrofe es la figura retórica que consiste en interrumpir el discurso para dirigirse con vehemencia a otra persona o cosas personificadas dentro del cuento o dentro de la obra, que pueden ser reales o imaginarias, generalmente con un tono patético de lamento. Y lo sentimos, ¿no? Él le dice, acuérdate, Ignacio, y está interrumpiendo la narración para hablarle directamente al hijo. Vemos, por tanto, también contexto geográfico y social.
vemos la pobreza de estos personajes y luego volvemos a ver la técnica literaria del diálogo, o sea que si ustedes están presentando un examen sobre estos cuentos y le pregunta a la profesora o el profesor cuál es la técnica literaria que emplea el escritor, pueden utilizar o decir el in media res y también los diálogos, pueden ser el flashback, el forward, todas esas son técnicas literarias, ¿no?, que se utilizan para hacer una narración más entretenida, ¿no? Además que el diálogo le da mucha vida a una obra y nos sentimos identificados con los personajes. Otro leitmotiv que vemos es el cansancio. Vemos que el hijo va cansado y esto es porque luego vamos a descubrir que va herido. Recuerden el tema del leitmotiv, ¿no?, que es esa palabra, expresión, verso, figura retórica o idea que se va repitiendo a ciertos intervalos a lo largo de la obra, generalmente de distintas formas. Entonces vemos muchos leitmotiv, la luna, no oyes ladrar a los perros y el cansancio del hijo, ¿no? Vamos a seguir leyendo, dice. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó de sus hombres. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse. Hubiera podido levantar el cuerpo. No, bueno, aquí la bolita no es, pero era. No quería sentarse porque no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que ahí atrás, horas antes, se lo habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. Entonces vemos aquí también el uso de oraciones cortas. Vemos esta técnica narrativa que le da fluidez al relato, oraciones cortitas, y también enfatiza en la urgencia del personaje, ¿no?, en que este padre va preocupado, va buscando ayuda, lleva al hijo montado. Vemos aquí esta metáfora del peso del hijo, ¿no?, también una metonimia, porque el hijo es una especie de carga para él. Vemos también la sinécdoque cuando menciona partes, vean ustedes hombros, piernas, cuerpo del hijo, entonces son algunas partes a las cuales hace alusión. Y luego tenemos también una poderosa imagen visual porque nos podemos imaginar este padre cargando a ese hijo, ¿no? Además, fíjense que va con las piernas dobladas, o sea, lleva al hijo encima y obviamente pesa, así que le cuesta mucho trabajo caminar con este peso, pero no se quiere detener porque no hay quien lo vuelva a ayudar a subirle a su hijo encima, ¿no? Lo lleva aquí como a horcajadas, ¿no? Entonces vemos esa poderosa imagen visual, ¿no? Nos podemos imaginar a ese padre en la oscuridad de la noche, cargando con el hijo, además el hijo va herido. Entonces hay una poderosísima imagen visual ahí que es una figura retórica de pensamiento. Y luego seguimos con el diálogo, ¿cómo te sientes? Mal, ¿no? Entonces sigamos leyendo, dice, hablaba poco, cada vez menos, en ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y luego cuando acababa aquello le preguntaba, ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho, apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo, yo te alcanzaré mañana o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces y ahora ni siquiera lo decía. Entonces aquí, nuevamente, mucha información, vean la repetición de ratos, ¿no? Y también esto es una prefiguración de la muerte del hijo, de la muerte del personaje, porque dormir es una clara alusión a la muerte, ¿no? Entonces dice, en ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba, ¿no? Porque el hijo va herido. Entonces ya nos va adelantando el escritor que este cuento va a tener un trágico final, ¿no? Luego tenemos un símil o comparación cuando él dice, sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas, ¿no? Entonces está diciendo que el hijo va aferrado al padre, ¿no? Y es como si tuviera espuelas porque obviamente el hijo está encima del padre y con los pies aprieta para no caerse. Y aquí tenemos ese símil o comparación, ¿no? Las espuelas son esas cositas que se le ponen a las botas normalmente que permiten aferrarse a los caballos. Entonces vemos ahí claramente esa alusión que es como si el hijo estuviera montando a un caballo y se va aguantando, además se aguanta el pelo. Entonces nos podemos imaginar esa triste escena en la cual estos dos hombres van en la noche, en la oscuridad, pasando todo esto, ¿no?
Luego dice, luego las manos del hijo que traía trabadas en su pescuezo, el hijo se agarra del cuello, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Entonces obviamente el gran peso del hijo, que se trata de agarrar del padre. Vemos aquí otro símil o comparación. Luego dice, él apretaba los dientes. Esto es una sinécdoque, que es cuando nos referimos a una parte del cuerpo de un individuo, para no morderse la lengua, y cuando acababa aquello le preguntaba, ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Entonces vemos claramente aquí respuestas monosilábicas, respuestas cortas, que lo que indican también es que el hijo va herido, casi no tiene energía, casi no puede hablar. Y vean ustedes que solamente suelta palabras, no dice algo, casi no puede hablar. Luego dice, primero le había dicho apéame aquí, otro regionalismo, y también es una elipsis. Estos puntitos representan una elipsis, una interrupción del discurso, ¿no? Que también refleja que el hijo va muriendo, va como jadeando, casi no puede hablar, ¿no? Entonces tenemos ahí esa elipsis. Luego le dice, déjame aquí, vete tú solo, yo te alcanzaré mañana, o en cuanto me repongo un poco. Se lo había dicho como 50 veces, hay un sentido muy hiperbólico, bueno, seguramente no se lo dijo 50 veces, pero nos da un sentido de que el hijo va cansado, ya no quiere seguir luchando por su vida, quiere que su padre lo deje morir, y ahora dice, ahora ni siquiera eso es sí. Entonces aquí hay una antítesis que contrasta que antes hablaba y ahora no lo hace. Recuerden que siempre en el link de la descripción de mis videos les dejo el imprimible de la clase para que después que vean el video ustedes descarguen la clase y puedan empaparse de todo esto, ¿no? Porque yo sé que es mucha información. Si ustedes tienen dudas sobre las figuras retóricas, yo tengo en mi canal 30 videos donde las explico desde cero, porque son muchísimas, y lo explico desde cero, ¿no? Entonces vean esa clara antítesis que contrasta con que al inicio, cuando inicia ese recorrido, él iba hablando, estaba mejor, pero ahora no lo hace, y él indica claramente que ya él está muriendo, ¿no? Luego dice, allí estaba la luna. Enfrente de ellos, vean nuevamente el leitmotiv, una luna grande y colorada que los llenaba de luz, que le llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. Entonces vemos este tema del leitmotiv y vemos claramente aquí un cromatismo porque la luna está colorada, ¿no? Y aquí lo puse, el simbolismo que la luna refleja su condición, lo va iluminando, ¿no? Y esto también nos da una idea de este tema de que ellos van en la oscuridad, que pertenecen a una clase social muy baja, son personas muy pobres. Vean ustedes que no hay ni siquiera un hospital cercano, no hay médicos que ayuden a este hijo a no morir, ¿no? Entonces luego dice, no veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. Esto también representa que el hijo va muriendo, va muy mal. Luego dice, el otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, y él acá abajo. Esto es importante porque hay aquí, bueno, primero un sentido bastante hiperbólico, porque dice que el hijo va todo iluminado por la luna. No, obviamente la luna no brinda tanta luz, por tanto, pues no puede ir como todo iluminado, ¿no? Pero hay una exageración aquí para darle mayor intensidad dramática, también mayor belleza. Y luego algo muy importante, dice su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Entonces tenemos claramente aquí un epíteto donde dice luz opaca, ¿no? Vemos claramente que va sin sangre, la cara va pálida, es decir, va prácticamente sin vida. El hijo ya está en los estertores de la muerte, está muy próximo a morir, y obviamente como va herido se ha ido desangrando, ¿no? También vemos claramente, o nos lo podemos imaginar, ¿no? Que el padre quiere salvarlo, ¿ok? No lo quiere abandonar, a pesar de que el hijo le dice, déjame aquí, vete tú. El padre no quiere, obviamente, porque aquí vemos el amor que siente el padre por el hijo. Luego el padre le dice, ¿me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado, ¿no? Entonces, porque ya va muriendo. Este callado es que ya va muriendo, este simbolismo. Luego dice, siguió caminando a tropezones, encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Vean claramente la derivación en tropezones y tropezar, que es el uso de palabras con la misma raíz. Recuerden, ¿no? Este tema de las raíces y las familias de palabras, casa, casita, caserón. Entonces aquí pues tropezones, tropezar, ¿no? Vemos una derivación y también vemos una imagen visual porque nos imaginamos al padre que sigue caminando, está tratando de llevar el peso del hijo, le es difícil, ¿no? Pero él trata de avanzar porque como padre desea salvar a su hijo. Luego dice aquí,
Esto no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve. Ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves tú allá arriba, Ignacio? Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. El padre le dice, te llevaré a Tonaya, acomode lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarte. Te llevaré a Tonaya y dice el hijo, bájame. Entonces aquí también tenemos información importante, ¿no? Hay una imagen auditiva cuando él dice, nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Además está una reduplicación, la repetición de este pueblo llamado Tonaya. Tonaya, ¿no? Tonaya representa la atención médica que este hijo necesita con urgencia porque está muriendo. También dice luego, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. Nuevamente otra imagen auditiva. Recuerden que las imágenes son construcciones literarias que apelan a los sentidos. Puede ser del oído, de la vista, del tacto, del gusto. Entonces claramente aquí hay una imagen auditiva. Y luego hay una interrogación retórica. Le pregunta a su hijo, ¿por qué no quieres decirme qué ves tú que vas allá arriba, Ignacio? ¿No? Entonces vemos también estas súplicas del padre. Y también esto va a ser importante porque nos vamos a dar cuenta muy pronto que este hijo ha sido un mal hijo, se ha dedicado a robar, a matar personas. Entonces vamos a ver luego un reclamo del padre, pero hasta este punto vemos las súplicas del padre diciéndole que le dé algo de esperanza, que le diga si escucha algo, si ve ladrar a los perros. Pero el muchacho ya va muriendo y le dice, bájame, padre. Le contesta el padre, ¿te sientes mal? Sí. Vean nuevamente las respuestas monosilábicas del hijo, que significa que ya está próximo a morir, ¿no? También, luego aquí donde dice, te llevaré a Tonaya como de lugar, ahí encontraré quien te cuide. Dicen que ahí hay un doctor. Esto nos da contexto social. Vemos que obviamente estas personas son muy pobres, vienen de una población donde seguramente no hay electricidad. Ellos son personas muy humildes, muy pobres, y por eso incluso vean que no va en un caballo el padre, no va ni siquiera en una mula, no va en un carro, sino que lleva al hijo a horcajadas. Esto también significa que vienen de una población marginal, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante y es esta oración que dice, te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado para que acaben contigo quienes sean. Esto es muy importante porque nos revela que a Ignacio lo quieren matar. No sabemos quién, pero lo quieren matar. O sea que ya nos dice también el cuento que este muchacho no anda en buenos pasos. Se tambaleó un poco, dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya, bájame. Hasta aquí en el cuento vemos también como temática importante el amor que tiene el padre por su hijo. Se resiste a dejarlo tirado en la noche, a que lo terminen de matar. Y esto también es importante, ¿no? Vemos aquí la presencia nuevamente de esta reduplicación que menciona Tonaya constantemente y siempre vemos la técnica narrativa del diálogo entre el padre y el hijo. Luego dice, su voz se hizo quedita, apenas murmuraba, nuevamente una clara alusión a que va muriendo, y le dice el hijo, quiero acostarme un rato. Esto tiene un gran simbolismo porque acostarse representa la muerte, o sea, le está diciendo el hijo, déjame dormir, estoy cansado, solo quiero morir, básicamente lo que le está diciendo. Entonces le dice el padre, duérmete allá arriba, al cabo te llevo bien agarrado. Entonces le dice el padre, pues trata de guardar tus energías, yo te llevo agarrado, no te voy a soltar. Entonces vemos ese tema de las relaciones familiares, el padre acomode el lugar, quiere salvar a su hijo, lo quiere llevar a Tonaya, encontrar un doctor. Desafortunadamente no lo va a lograr porque el hijo, spoiler alert, va a morir, ¿no? Pero ya lo intuimos realmente, cualquier persona que lee cuentos sabe que constantemente han habido muchos simbolismos arriba que lo que nos hacen es conducir, ¿no?, hacia esta muerte. La luna iba subiendo casi azul sobre un cielo claro, la cara del viejo mojado de sudor se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Entonces claramente aquí vemos una personificación, ¿no? La luna iba subiendo, ¿no?, como si fuera una persona que sube. Vemos un cromatismo porque dicen que la luna es azul. Tenemos una imagen táctil porque dice que la cara del viejo va mojado de sudor y casi que sentimos ese sudor que va cayendo por el gran esfuerzo físico de cargar con el hijo. Vemos también un sentido muy hiperbólico.
Por ejemplo, aquí lo vemos, dice, se llenó de luz, la cara del viejo mojada en sudor se llenó de luz, hay una hipérbole, pues imagínense que van en la oscuridad, no puede ser de tanta luz, pero ahí ese sentido hiperbólico, ¿no? Iluminado por la luna. Vemos aquí el tema de la sinécdoque, porque hay alusión a los ojos, hay alusión a la cara. Entonces vemos muchas sinécdoques aquí, menciona las manos del hijo. Vemos nuevamente el leitmotiv de la luna y que ahora tiene un cromatismo más bien oscuro porque ya nos va adelantando la muerte del hijo. Vemos el monólogo del padre ahora que va a ser muy revelador, que nos va a dar muchísima información de ambos personajes. Aquí dice lo siguiente: todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen, como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted, comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le alivien esas heridas que le han hecho, y estoy seguro de que cuando se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos, eso ya no me importa. Entonces, mucha información importante. Ven ustedes que dice el padre, todo esto que hago no lo hago por usted, la reduplicación de hacer, y vean también la antítesis, no lo hago por usted, lo contrario, lo hago por su difunta madre, fuertes antítesis. También hay un cambio drástico en la conversación. Fíjense, este dato muy importante, que va a cambiar de la primera persona, le va hablando a su hijo en confianza, como de la persona del tú, le dice, te sientes mal, ves alguna iluminación, pero de pronto ahora cuando le recrimina al hijo, usa el usted, y esto va a crear una distancia emocional entre el padre y el hijo, por lo cual significa que en esta parte el padre va a ir molesto recordando todo lo que ha hecho su hijo, ¿no? Que es un bandolero, es un criminal. Vemos aquí las malas relaciones familiares entre el padre y el hijo. Esto es interesante porque aunque al inicio del cuento vemos el amor, el cariño del padre que se está sacrificando por llevar al hijo, aquí ya el padre va recordando todo lo malo que ha hecho el hijo, entonces vemos aquí las relaciones familiares, ¿no? Luego vemos aquí, comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Ven la repetición de la palabra pura, 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 una clara reduplicación, pero también hay un paralelismo, duras dificultades. O sea, el paralelismo es eso, se repiten las mismas palabras, pero lo que sigue no es igual. Entonces aquí tenemos puras dificultades, paralelismo 1, puras mortificaciones, paralelismo 2, paralelismo 3, puras vergüenzas, ¿no? Y también esta numeración representa la carga emocional que lleva el padre, que está molesto, que este hijo le ha causado dificultades, dolores de cabeza, vergüenzas, problemas. Luego dice, sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor. Vean esta personificación del viento, como si le estuviera secando el sudor al padre. Y sobre el sudor seco, aquí tenemos un epíteto, volvía a sudar. Entonces ven ustedes la derivación muy clara en la repetición de sudor y de sudar. Luego dice, me derrengaré, pero llegaré con usted a Conaya para que le alivien las heridas que le han hecho, y estoy seguro de que en cuanto usted se sienta bien, volverá a los malos pasos. No sé, malos pasos es un simbolismo, es una metáfora del crimen. Aquí se revela que el Hijo del Hombre es un delincuente. Y por eso este monólogo es tan revelador, porque él va contando que está molesto con el hijo, le va recriminando, y además al hijo lo han herido otros delincuentes como él, ¿no? Luego dice, con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. He dicho que se le pudre en los riñones la sangre que yo le di. No vemos esa rabia también del padre, esa rabia contenida, una parte muy fuerte del cuento. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente, y gente buena. Y si no, ahí está mi compadre Tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Y vuelve el diálogo. Mira a ver si ya ves algo o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me rindo, me siento sordo, no veo nada. Peor para ti, Ignacio, tengo sed. O sea, también mucha información aquí. Vean ustedes las figuras retóricas. Dice aquí en el discurso, con tal que se vaya lejos, donde yo no pueda saber de usted, con tal de eso. Aquí hay una cosa bien importante que se llama elipsis, la interrupción del discurso. El padre se está como autocensurando.
porque sabe que lo que decir no es agradable, pero sigue, porque para mí usted ya no es mi hijo. Hay palabras duras, acusatorias. El padre reniega del hijo. Vean ustedes aquí un sentido muy hiperbólico. He maldecido la sangre que usted tiene en mí. La parte que a mí me tocaba la he maldecido. No vemos esa reduplicación de maldecir. El padre está molesto con el hijo. Luego vemos otra hipérbole muy fuerte, que se le pudre en los riñones la sangre que yo le di, ¿no? Él va maldiciendo al hijo hasta cierto punto, renegando. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Vean claramente esta enumeración que nos deja claro que este hijo es un delincuente, va trajinando por los caminos, vive del robo, mata gente. Hay una elipsis que interrumpe el discurso, porque es como si el padre estuviera tratando de autocensurarse, porque el hijo va herido, pero está enojado. Y este elipsis también es importante porque hace una pausa narrativa e incluso el padre aclara que la gente que ha matado a su hijo es gente buena, ¿no? Y lo hace más terrible todavía. Y luego revela algo del pasado, ¿no? Menciona la palabra compadre tranquilino. El compadre en Latinoamérica es la persona que cuando te están bautizando, no es como tu padrino, y si a tus padres les pasa algo, tu padrino te apoya, te cuida. Entonces, esto significa que este hijo incluso ha asesinado a su propio padrino, ¿no? Refleja que este muchacho de verdad es un criminal, es una persona que ha hecho mal, que ha hecho daño. El padre se avergüenza de este hijo y aquí lo dice claramente, el que lo bautizó a usted, el que le dio incluso su nombre, a él también le tocó la mala suerte, que hay un epíteto, de encontrarse con usted. Y esta mala suerte de encontrarse con usted es una metáfora de la muerte, porque el muchacho Ignacio va a matar incluso a su padrino. Y luego vuelve a decir, ese no puede ser mi hijo, ¿no? Entonces vemos nuevamente al diálogo y vean cómo en el diálogo el padre vuelve como a sentir el amor por su hijo, ¿no? Hay ese cambio drástico de usted a tú, que lo que refleja es nuevamente que el padre como que ha recordado que el hijo va herido, siente pena, lástima por él, siente amor obviamente su hijo y vuelve como a ese tono más personal. Dice, mira a ver si ya ves algo o si oyes algo, tú que puedes hacerlo, ve, vuelve al tú. Ese cambio es muy importante, que estaba en el usted, luego vuelve al tú. Desde ahí arriba, porque yo me siento sordo, no veo nada, peor para ti Ignacio, tengo sed. Entonces vemos claramente esta metáfora de la cercanía de la muerte. Por eso el muchacho dice tiene sed, el padre le dice aguántate, ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo, pero al menos deberías de oír si ladran los perros, haz por oír. Dame agua. Entonces vemos el leitmotiv nuevamente, el simbolismo de los perros que representa la esperanza, que él necesita llegar a un pueblo para que su hijo reciba atención. Y el muchacho, vean que dame agua, tengo sed. Esto significa nuevamente ese simbolismo de que ya va muriendo. Entonces le dice el padre, aquí no hay agua, no hay más que piedras, aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua, nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Entonces vemos el contexto de la situación, el simbolismo, porque si no hay agua quiere decir que no hay vida. Las piedras simbolizan la muerte, la pobreza, o sea, ellos están en un poblado donde incluso no hay energía, ¿no? Él va buscando un pueblo cercano. Entonces esto significa un poco del background de estos personajes que vienen de una población pobre, ¿no? Y viene nuevamente este monólogo del padre que refleja las características de Ignacio, arriba lo dice, ¿no? Cuando él cuenta todo lo que este muchacho le ha hecho pasar como padre, sufrir, no vemos ese recuerdo de todos los crímenes que ha cometido su hijo, y es como si cayéramos, ¿no? A una realidad a otra realidad, la realidad acusatoria y la realidad del amor por el hijo, ¿no? Luego dice, me acuerdo cuando naciste, así eras entonces, despertabas con hambre y comías para volver a dormirte, y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Tu madre, que descansa en paz, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Entonces también nuevamente mucha información, refleja que vienen de una familia pobre. Vean ustedes que no tenían mucha leche, pues solo estaba la leche del pecho de la madre.
Cuando ya el hijo Ignacio se acaba la leche, ella le da agua porque no tienen leche, no tienen para comprar leche. Luego claramente aquí dice, y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche, no tenías llenadero y eras muy rabioso. Aquí hay una clara alusión de que este niño, que luego se convierte en hombre, es egoísta, que quiere todo para él, y hay una metáfora de la rabia que representa su espíritu malvado, o sea, no es un buen muchacho, no es un muchacho que ha aprovechado las oportunidades, sino que se ha dedicado a robar, se ha dedicado a matar. Entonces aquí claramente el personaje va a ser una alusión de cómo era este hijo cuando pequeño, de cómo la mamá lo cuidaba, le daba amor, cariño, le daba todo lo que había en la casa, pero este niño siempre quería más, ¿no? Por eso claramente le dice, no tenías llenadero. Luego dice, nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Esto significa que se le subió la rabia y que por eso se convirtió en un delincuente, y además no en cualquier delincuente, hay que decirlo, es una persona que mata. O sea, Ignacio es un asesino, no solo es que roba en los caminos, sino que además asesina personas, y además personas buenas, incluso personas que conoce su familia. Entonces, de verdad, esto es como a serial killer, right? O sea, es un tipo, he's a murderer, right? Entonces, aquí lo tenemos claramente. Ven cómo nuevamente hace uso de la elipsis del personaje, como si le diera tristeza lo que está reconociendo. No dice, nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir acá y rabia a la cabeza. Y una elipsis que representa una pausa dramática, que le duele al padre revelar esto, decir esto, ¿no? Verbalizar todo esto. Luego tenemos también derivaciones, cuando dice criaras, crecieras, ¿no? Nos revela también otra cosa importante, que la mamá de Ignacio estuvo embarazada de un segundo niño y que murió durante el parto, ¿no? Esto también vuelve a asentar que esto es una familia pobre, donde viven no hay médicos, las mamás cuando están a punto de dar a luz no reciben atención médica y muchas de ellas mueren, por tanto podemos intuir que también son personas de campo, ¿no? Personas de una clase muy pobre. Y aquí también viene otra cosa importante cuando dice, y tú lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Matar es contrario a vivir y vemos claramente esa antítesis, la muerte versus la vida, ¿no? Y aquí lo que les decía, que se puede intuir nuevamente por todo lo que ya hemos visto, que ellos van caminando en sus propios pies, no tienen caballos, no tienen carro, que vienen de un extracto social muy, muy, muy pobre, porque donde viven ni siquiera hay un hospital y muchísimo menos un médico. Luego dice, sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies balanceándolos de un lado a otro, ¿no? Ya nos está diciendo, aunque con cierta ambigüedad, porque nunca vamos a ver en el cuento esa frase de Ignacio murió, pero ya nosotros como lectores críticos ya lo entendemos perfectamente. Y le pareció que la cabeza ahí arriba se sacudía como si sollozara. Ya vemos que ya Ignacio está aflojando la fuerza, ya prácticamente es peso muerto para el padre, porque seguramente ya ha muerto, ¿no? Él está en agonía, aquí lo puse, Ignacio está muriendo, está agonizando. Luego dice, sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. Aquí hay una ambigüedad en la narración. No sabemos exactamente si murió, pero lo podemos intuir, claramente nos lo está diciendo el escritor de múltiples maneras. Y luego hay algo que me llama la atención, dice como de lágrimas. Hay un símil o comparación, pero podemos dar dos interpretaciones. Que Ignacio va llorando porque le ha llegado lo que el padre le está diciendo, además que pues, son cosas fuertes, o que va sangrando, ¿no? Podría ser sangre eso. Sintió que le caían gruesas gotas. Esto puede ser una alusión o un simbolismo con la sangre o con las lágrimas. Aquí hay dos interpretaciones. Luego dice, lloras, Ignacio, lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella, nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, vemos nuevamente estas preguntas retóricas. De nuevo el padre se enoja, le vuelve a hablar de usted, ¿no? Y nos revela que Ignacio pertenecía a una banda de ladrones, ¿no? Y ahí lo está diciendo claramente dónde están todos sus amigos, todos los compinches, los ladrones con los que usted asaltaba en los caminos.
Vemos aquí, ¿no?, el tema de la interrogación retórica, que también es una figura retórica. Llora Ignacio, lo hace llorar usted al recuerdo de su madre, ¿verdad? Tenemos nuevamente la interrogación, pero vean cómo él dice: usted siempre nos pagó mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Entonces hay una antítesis aquí. Él está diciendo: a pesar que le dimos amor y cariño en usted, usted solo nos pagó con maldad, con vergüenza, ¿no? Vemos otra interrogación retórica y ya ves, ahora lo han herido, otra interrogación retórica. Eso es una figura retórica, para que sepan. Las preguntas que aparezcan o las exclamaciones son figuras retóricas. Aquí viene otra: ¿qué pasó con sus amigos? Ah, le dice: los mataron a todos. Pero hace una distinción: pero ellos no tenían a nadie. Es decir, le está diciendo: ellos no tenían familia, pero tú sí la tienes. Entonces hay una metáfora de lástima aquí que simboliza la muerte. Dice que los amigos podían pensar: no tenemos a quien darle nuestra lástima. O sea, los amigos no tenían familia, pero Ignacio sí tenía familia y por eso al padre le duele más. Y vemos otra interrogación retórica: le reclama al hijo: pero usted, Ignacio, y vean ustedes esta distancia emocional que vuelve a crear cada vez que le reclama al hijo, le deja de hablar de tú, que ocurre en el diálogo, y vuelve al usted. El padre está enojado. Luego dice: allí estaba ya el pueblo, vio brillar los tejados bajo la luz de la luna, tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo, al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar el primer tebaján, se recostó sobre el petril de la acera y soltó el cuerpo flojo como si lo hubieran descoyuntado. Entonces, mucha información. Aquí vemos una hipérbole: vio brillar tejados bajo la luz de la luna, ¿no? Un lenguaje muy hiperbólico. Es como que haber llegado a la tierra prometida, a ese pueblo donde su hijo va a recibir atención. Luego dice: tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso del hijo. Otro sentido hiperbólico: pues por muy pesado que fuera el hijo, no lo puede aplastar, o sea, como desbaratar, ¿no?, bajo el peso. Pero también aquí vean que se nos dice que ya el cuerpo del hijo va sin vida, ¿no? Por eso es que ya el cuerpo está flojo. Y aquí vemos claramente metáfora de que el hijo está muerto cuando dice: y soltó el cuerpo flojo. Ahí está el epíteto que nos indica cuerpo muerto, como si lo hubieran descoyuntado. Aquí está el símil o comparación, y compara que el cuerpo está flojo como si hubieran descoyuntado, ¿no?, como si hubieran desmembrado el cuerpo, ¿no?, o como si le hubieran quitado las coyundas. También nos podemos imaginar que es como si el hijo fuera montando al padre, como una especie de montando un caballo, y que en un momento, como ya está muerto, está descoyuntado, o sea, se desprende del cuerpo del padre porque ya está sin vida, ¿no? Entonces, este descoyuntado también puede ser una especie de metáfora de que él va sobre el padre, ¿no?, y que ya ha llegado muerto, descoyuntado, ¿no? Es una metáfora también de muerte. Después dice: destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre oyó cómo por todas partes ladraban los perros. Esto es importante, hay una sinécdoque aquí. Y también nuevamente hay una alusión a que el hijo va muerto, porque cuando una persona muere tiene rigidez. Entonces aquí lo dice claramente: destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndole el cuello. Hay una sinécdoque aquí con la mención de la palabra cuello. Y al quedar libre oyó cómo por todas partes ladraban a los perros. Este es un símbolo de que finalmente han llegado al pueblo. Ya el hijo puede recibir atención, pero es demasiado tarde porque Ignacio ya está muerto. Bueno, obviamente hay también una ambigüedad. Esto es pregunta de examen: ¿dónde está la ambigüedad en el cuento No oyes ladrar a los perros? Aquí, donde fíjense que nunca nos dice que Ignacio está muerto, pero obviamente es evidente, y hay muchísimas cosas a lo largo del cuento, desde el inicio, que ya va haciendo una prefiguración de que Ignacio va a morir. Luego dice: y tú no los oías, Ignacio, dijo, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Este final súper triste, pero además con mucha información de nuevo, porque dice: y tú no los oías, Ignacio. O sea, dice, hasta el final de su vida le reclama al hijo, ¿no? Hay una interrogación retórica, el padre ya sabe que el hijo está muerto. Aquí hay algo súper importante que para un hablante no nativo del español es difícil de captar. Por tanto, si tú vives en los Estados Unidos, presta atención a esto. Dice: y tú no los oías, Ignacio, dijo, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. El padre está revelando que sabe que el hijo está muerto.
Es muy sutil esta información, pero está claro porque lo dice aquí, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. O sea, le está diciendo, ni siquiera al momento de tu muerte me ayudaste. Nuevamente ese tono acusatorio. Hay una personificación aquí, énfasis en que su hijo no le ayudó con la esperanza de encontrar ayuda, ¿no? Ni siquiera le dio la esperanza de decir, papá, oigo los perros, veo luz, nada. Vemos este leitmotiv y esta técnica literaria de la narración cíclica porque inicia con el no oyes ladrar a los perros y finaliza con este no oyes ladrar a los perros. Bueno, y este ha sido mi análisis de este cuento de Juan Rulfo. Bueno, aquí Juan Rulfo, El llano en llamas de 1953. Un cuento maravilloso que seguramente ustedes están analizando ahorita en sus cursos de literatura. Como siempre les dejo en el link de la descripción todo el imprimible de la clase para que ustedes tengan la oportunidad de descargarlo. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, regálame un like, comparten este video con otras personas que están estudiando español, tomando cursos de literatura, y recuerda que si necesitas mi apoyo como tutora completamente personalizada, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme, al lado de suscribirme y seleccionar el nivel de $99.99 al mes o cualquiera de los otros niveles para yo ayudarte en el análisis de cualquier cuento. Puede ser incluso que tu asignación sea hacer un ensayo de alguna de las temáticas dentro del cuento. Sería súper bonito hacer un ensayo sobre el rol o el papel de las relaciones familiares dentro del cuento No oyes ladrar a los perros. Otro posible ensayo sería el simbolismo dentro de la obra de No oyes ladrar a los perros, el leitmotiv dentro de la obra, en la repetición de la luna, por ejemplo. Podemos ver también en las relaciones familiares la presencia del amor y el desprecio también al mismo tiempo dentro de que refleja el padre, el habla coloquial, el extracto social al que pertenecen los personajes. Muchos temas que pueden convertirse en un buen ensayo para tu asignación final en el módulo de literatura hispanoamericana, latinoamericana o en tu módulo de literatura española o del siglo de oro español. Los quiero mucho. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.